Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y vamos a hablar sobre un tema bastante polémico que es histórico y que está relacionado también con la Iglesia Católica. Vamos a hablar de la controvertida Inquisición. Vamos a hablar de la Santa Inquisición. Todo mundo nos imaginamos siempre a la Santa Inquisición con estas imágenes como las que tengo aquí, ¿verdad? Tormentos, fierros, aparatos de tortura raros, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como nos imaginamos a la Santa Inquisición. Pero vamos a ver, vamos a sacar un poquito de historia. Bueno, para empezar vamos a hacer una remembranza histórica un poquito largo. ¿Qué cosa era la Inquisición? Viene del latín inquisitio o inquisitionis, el acción y efecto de inquirir, esto es de investigar, de preguntar o bien de estar buscando la verdad. Esto es lo que se dice de ella. ¿Qué cosa es en la religión la Inquisición? El tribunal eclesiástico establecido en el siglo XIII para inquirir y castigar los delitos contra la fe. Y vemos que los orígenes de la Inquisición se encuentran en la persecución de las herejías populares del siglo XII, extendida sobre todo por la Francia meridional y la Italia septentrional, especialmente el catarismo y afines. Los concilios y sínodos que se sucedieron en el último tercio del siglo XII, hacia el año 1162 y 1179 y 1184, insistieron en la necesidad de que la herejía fuera perseguida por los señores laicos. La institución inquisitorial fue perfilada definitivamente por Gregorio IX en las instrucciones de 1231 a 1235. El papado determinó confiar la persecución de la herejía a tribunales inquisitoriales formados por dominicos. Este es un fraile dominico, cuya jurisdicción emanaba directamente de Roma. Durante un mes, tiempo de gracia, así se llamaba, se efectuaban predicaciones en cada localidad y se incitaba a la autodenuncia. En caso de que ésta se produjera, no se seguía procedimiento alguno contra el arrepentido. En caso contrario, o sea, si no se denunciaban, se iniciaba la pesquisa, llamada inquisicio, en el que el inquisidor era a la vez el acusador y el juez, como lo vemos en la pintura. En un principio las penas impuestas fueron las de deportación, encarcelamiento, obligación de realizar determinadas peregrinaciones, etc. Pero pronto empezó a aplicarse la pena de muerte en la hoguera. Y aquí tenemos al decreto de Federico III en 1224. Atención, era un rey. De Jaime I en 1226. De Luis XI en 1270. Y finalmente el de Herético Comburendo de 1401 en Inglaterra. El área de extensión de los tribunales abarcaba principalmente Francia, Italia, Alemania y la Corona de Aragón, pero también Inglaterra, Bohemia, Hungría, Polonia, etc. En Aragón, el tribunal tuvo una notable actividad durante los siglos XIII y XIV. A lo largo del siglo XV, la Inquisición fue perdiendo su eficacia y dejó prácticamente de tener vigencia. Atención también a eso. Sin embargo, en Castilla, donde no había existido el tribunal medieval, se planteó durante el reinado de los reyes católicos la necesidad de su establecimiento a causa del problema que moriscos y judíos creaban a la meta de unidad religiosa que los monarcas católicos se habían fijado. Y pongan atención, la petición formulada a Sixto IV fue aceptada en noviembre de 1478, fíjense, 1478, y van a decir que luego empezaron a hacer quemazón de brujas, ¿verdad? Pues no. Y el Tribunal del Santo Oficio se constituyó en Sevilla en 1480, y su primera actuación se produjo el año siguiente con la quema de 6 judaizantes,
el 6 de febrero. No 6,000 ni 60,000 condenados, 6, ¿sí? Y acuérdense que se tardó pues prácticamente 3 años en ser puesta. Hay quien dice que sí fueron un poco más de 2 años, y eso lo veremos después. Bueno, los dos puntales de la organización inquisitorial española eran el Consejo de la Inquisición, creado en 1483, y el Inquisidor General. El primero dependía directamente del rey, tenía funciones financieras y actuaba como tribunal de apelación, hasta 1647, en que todas las sentencias de los tribunales locales deberían haber sido confirmadas por este señor. Bueno, el inquisidor general tenía poderes delegados del Papa, pero de hecho siempre fue nombrado por el rey. Existía además una serie de tribunales locales donde se seguían los procesos en la mayoría de los casos. El proceso inquisitorial solía iniciarse en la primera época de resultas de investigaciones periódicas y sistemáticas o por la denuncia privada. Posteriormente se afianzó la institución de los familiares, agentes permanentes de la Inquisición no retribuidos, pero con una serie de privilegios fiscales y judiciales, quienes ponían en conocimiento del tribunal los casos a examinar. El caso después pasaba a los calificadores, los cuales iniciaban el proceso o declaraban su improcedencia. Luego el reo era encarcelado y el fiscal iniciaba el proceso. Después de largos interrogatorios en que solía aplicarse la tortura, pongamos atención a esto porque en esta serie de videos vamos a ver cómo era esa tortura, ¿sí? Se ratificaban las pruebas y se permitía el inicio de la defensa, que no podía ser nunca eficaz, puesto que en ningún momento se comunicaban los cargos, ni los testigos, ni el denunciante. Eso dice aquí. Por otra parte, el defensor era más un instigador a la confesión que otra cosa, puesto que si actuaba realmente como defensor corría el riesgo de ser denunciado como cómplice. Esto es algo que también vamos a ver después, ¿sí? Atención a todo esto. Y finalmente se realizaba la consulta de fe entre los diferentes miembros del tribunal y en ocasiones también el obispo de la diócesis, para acordar la sentencia que era comunicada al acusado horas antes de pronunciarla públicamente en el auto de fe o privadamente en el caso de penas leves en el Palacio Inquisitorial llamado autillo. Aquí en México, el Palacio de la Inquisición estaba en lo que era el centro histórico, enfrente de la Plaza de Santo Domingo, que después fue la Academia de Medicina. Allí es donde está ahorita el museo también de la Inquisición. Bueno, hay una exposición, no recuerdo si es de medicina o es también algo relacionado con la Inquisición. Tendré que ir a verificar esto para que no me digan que les estoy diciendo mentiras, ¿sí? Bueno, esto es lo que me dice aquí, el autillo. Bueno, a este acudía con el San Benito y el capirote. Las penas que se imponían eran desde penitencias espirituales a la relajación al brazo secular. Y ahí sí, adiós mi rey. En el caso de ser condenado, el reo quedaba inhabilitado para desempeñar cargos públicos y se le confiscaban los bienes. Cuando se relajaba el brazo secular, el acusado era posteriormente quemado en la hoguera o brasero por la autoridad civil. Las leyes que fijaban todo el proceso eran las instrucciones antiguas, basadas en las normas dictadas por Torquemada, primer inquisidor general de 1484 a 1498, también por los inquisidores Deza y Cisneros, y luego modificadas por Fernando de Valdés en las instrucciones nuevas del año 1561. Los herejes más perseguidos por la Inquisición fueron sucesivamente moriscos, sobre todo en el siglo XVI hasta su expulsión en 1609. Judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos judíos que habían sido forzados de cierta forma a cambiarse al catolicismo, pero que daban la apariencia de ser católicos, pero ellos seguían
practicando su fe a escondidas. Por ejemplo, los judaizantes eran los que también eran perseguidos, y a lo largo de los siglos XV y XVII pues se dio esta persecución. Protestantes, ya en el siglo XVI, en los núcleos de Sevilla y de Valladolid, y místicos o alumbrados y dejados, además de impostores. Y aquí tenemos el caso de San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, que fueron acusados de ello. También acuérdense que Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús fue procesada por la Inquisición. Bueno, las persecuciones por hechicería y brujería tuvieron mucha resonancia, sobre todo en Navarra. A principios del siglo XVI y en 1610, así como durante el siglo XVIII. La acusación de jansenismo, una herejía, deísmo y materialismo, esto era lo que perseguía. Otros delitos como la bigamia y la solicitación en el confesionario. ¿Qué cosa era la solicitación? Que iba una persona a confesarse, sobre todo mujeres, y el sacerdote le decía: vamos a mis aposentos a divertirnos un poco. Bueno, olviden eso. Bueno, también eran susceptibles de ser perseguidos por el tribunal. El número total de condenados es imposible de fijar. Llorente, y aquí hay que tener cuidado con Antonio Llorente, porque él, aunque fue encargado del archivo de la Inquisición y escribió su libro que trata precisamente de la Inquisición, fija muchísimas personas condenadas, y que creen que al final este señor quemó los archivos de la Inquisición, y los que se salvaron, pues en realidad dan un panorama incompleto. Llorente dice que fueron 32,000 herejes condenados a muerte, pero la cifra parece exagerada. La misma enciclopedia lo está diciendo. Zurita da 4,000 muertes solo en Sevilla hasta 1529, pero, por ejemplo, se sabe que en Toledo, entre 1575 y 1610, de las 2,000 denuncias pronunciadas, solo 15 fueron de relajación al brazo secular, o sea, que se encontraron culpables y órale, que la autoridad se encargue de estos mensos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entre 1721 y 1727, de las 3,000 denuncias fueron de relajación 77. La persecución de los escritos heréticos fue otra de las tareas inquisitoriales, y para ello se publicaron listas de libros prohibidos y peligrosos. La primera es de 1546. En 1559 se publicó el primer Index Librorum Prohibitorum, o el índice de libros prohibidos, que fue constantemente renovado en 1583 al 84, en 1612, 1632, 1640, 1707 y 1747, hasta llegar al índice último de 1790, en plena Edad de las Luces. La Inquisición encontró muchísimas dificultades para su implantación en la corona de Aragón, así que no me vengan a decir de que ahí había quemazón a diario, que hasta los IMECAS, el índice metropolitano de la calidad del aire, pues aumentaba, porque eso no es cierto, ¿verdad? Bueno, también fue difícil en otros territorios, como en las Indias, donde existieron los tribunales de México, creado en 1547, y Lima, vean en qué año, 1580. En los Países Bajos, 1522, en Nápoles y Sicilia en 1503 o en Cerdeña en 1492. Existieron conflictos de jurisdicción entre Roma y Madrid, sobre todo en el siglo XVIII, en que el regalismo borbónico, especialmente de Carlos III, consiguió mitigar la creciente importancia adquirida por el tribunal. Y aquí hago un paréntesis: ¿por qué Carlos III consiguió mitigar el tribunal? Porque Carlos III era masón, y a él le debemos que en 1747, si no me equivoco, haya expulsado a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, de todo el territorio que gobernaba España en ese momento, y también ahí comienza la decadencia cultural, la decadencia, digamos, de las letras entre las personas que, como nosotros, no tenían importantes cargos, o de los pobres, porque los jesuitas en ese tiempo sí
evangelizaban, pero también culturizaban al pueblo. Y esto, pues, por lo que veo, no le convenía a Carlos III. Bueno, en 1808 José Bonaparte declaró extinguida la Inquisición en España y por su parte las Cortes de Cádiz hicieron lo mismo en 1812. Sin embargo, Fernando VII la restableció en 1814 hasta que fue nuevamente abolida en 1820 al triunfar la Revolución Liberal. Tras la reacción absolutista de 1823 no se restauró, pero la sustituyeron las juntas de fe diocesanas, y su última víctima fue Cayetano de Ripoli, ahorcado en 1826 como deísta. Y estos vestigios ya de la Inquisición se suprimieron en 1834. Yo no estoy tomando datos de cualquier librito. Aquí estoy de un pequeño libro que tengo, que se llama Diccionario Enciclopédico Salvat, tomo 15. Y esto es lo que dice de la Santa Inquisición, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Pero ¿qué vamos a poner también aparte? Bueno, vamos a poner el punto de vista también de la Iglesia Católica acerca de lo que este tema tan peliagudo, tan controversial nos dice. Vamos a ello. Y nos vamos a basar en un sitio llamado Religión en Libertad, el cual es un sitio católico, y pues obviamente voy a dejar después en la edición el enlace precisamente a este, digamos, artículo y a este sitio en particular. Vamos a ver qué nos dice sobre la Inquisición. Antes que otra cosa, dice que hay motivos históricos bien asentados que hacen inmerecida la mala fama de la Inquisición española. Y aquí tenemos un actor personificando a Torquemada. Pongamos que Torquemada es él. Tomás de Torquemada, 1420 a 1498, sobrino del cardenal Juan de Torquemada, fue el primer inquisidor general, el más célebre y el que más injusta fama ha recibido. Ya vimos en esta imagen que fue interpretado por Manuel Dueso, un actor, en una escena de la serie Isabel, de RT de Televisión Española del 2012 al 2014. Pueden buscarla también. Este artículo fue escrito por Carmelo López Arias el 30 de marzo del 2022 y está en el Tax Leyenda Negra contra España. Nos dice que cuando Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Barbadillo, autores del Manual para Españoles sin Complejos de Editorial EDAF, hicieron una recopilación bibliográfica sobre la Inquisición española. Como parte de la investigación de su libro, se encontraron con un hecho anecdótico, si se quiere, pero significativo. Hago aclaración de que para eso les hice la pequeña introducción del artículo sobre la Inquisición que este diccionario trae. Bueno, a saber, muchas de estas obras reproducían en lugar preferente, incluso en la cubierta, un célebre óleo sobre tabla de Pedro de Berruguete, pintado entre 1491 y 1499 y titulado Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán, que se conserva en el Museo Nacional del Prado de Madrid, el cual pues es este. Este es el cuadro que todo mundo pues conoce. Y aquí pues ya estamos viendo cómo se hace referencia a este supuesto auto de fe presidido por Santo Domingo de Guzmán, allá por el año 1200, 1300. ¿Y por qué es raro? Porque el fundador de la Orden de los Predicadores, aunque era español y actuó como inquisidor en Francia, y casi 3 siglos antes de la fundación de la Inquisición española en 1478, he aquí una cuestión. No estamos hablando de la misma Inquisición, sino en el caso de Santo Domingo de Guzmán, de la primera, y aquí pues ya la pintura cayó en un error histórico. Bueno, vamos a ver, la cual por su parte, la primera Inquisición, no se dirigió contra los albigenses como hizo el Santo Dominico, pues dicha herejía ya prácticamente no existía de forma organizada en el siglo XV.
Esta dicotomía entre la realidad histórica y lo que subliminalmente se le presenta al lector es muy propia de la mentalidad adicta a la leyenda negra. Citemos un ejemplo similar aún más notable. Hace no muchos años una exposición contaba la historia de Sor Teresa Chicava, que vivió en 1676 y murió en 1748, que era una joven princesa africana negra que fue traída como esclava a España. Fue religiosa y murió en olor de santidad, sin que conste que fuese maltratada nunca. Sin embargo, para resultar su condición originaria, acompañaban a la muestra numerosas ilustraciones inglesas, mostrando la galería de los horrores del traslado y maltrato inglés a sus esclavos un siglo después de la muerte de la monja. Para el visitante resultaba subliminalmente asimilar a España esa crueldad. Fíjense bien, por eso se le llama la leyenda negra, y esta la crearon los holandeses y sobre todo los ingleses, que estaban en bastante competencia por el poderío en los siglos pasados, hasta que ahorita pues ya saben quiénes son los que tienen el poder. Pero en fin, contra esta obsesión nacional por el autofustigamiento, con razón o sin ella, se alzan Galera y Barbadillo al abordar los elementos fundamentales de la leyenda negra antiespañola, que en su opinión es indisociable de la que también padece la misma Iglesia. El odio a España no puede entenderse sin el odio a la Iglesia, dicen, y la brutal campaña de desprestigio contra esta, que nace tras la Revolución Francesa, no hace sino continuar la que se había iniciado contra aquella durante la Reforma Protestante. La leyenda negra de la Iglesia y la leyenda negra de España no son dos fenómenos paralelos, son simplemente el mismo fenómeno, que es el odio a la religión católica, pero visto desde dos perspectivas diferentes. Sostienen los autores del Manual para Españoles sin Complejos. La primera busca un desprestigio teórico del catolicismo enfrentándolo a la ciencia, y la segunda su desprestigio concreto denigrando su aplicación práctica en la historia. Esta es la portada del libro de estos señores, que aunque nosotros somos americanos, yo creo que también nos convendría leerlo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Y este sí lo voy a mantener un poquito así para que no me digan que por derechos de autor y cosas por el estilo. Bueno, pues en este Manual para Españoles sin Complejos, Juan Sánchez Galera y Pedro Fernández Barbadillo abordan tres grandes episodios históricos. Primero, ya lo hablamos, la expulsión de los judíos, la Inquisición y la conquista y evangelización de América. Y también examinan en un capítulo final la dinámica de los nacionalismos en España, y en otro exponen decenas de hechos notables y aportaciones a la humanidad de la que han sido responsables los españoles a lo largo de los siglos. Una pieza fundamental de la leyenda negra es la que hace referencia a la Inquisición, la cual sufre una mala fama que es injusta al menos por 4 motivos. Porque fue la última, la que causó menos muertos, la que más fama le han dado, la cual fue la más benigna y fue la única sujeta al principio de legalidad. Ya lo vimos en la enciclopedia y hay que seguir investigando acerca de esto. La primera Inquisición, ¿cuál fue? Bueno, si en el año de 1478 los reyes católicos solicitaron al Papa Sixto IV el establecimiento en España de la Santa Inquisición, y ya lo vimos en el artículo, es porque se trataba de un tribunal ya conocido y probado en otros países y para otras herejías. Isabel y Fernando tenían un problema social, el de las falsas conversiones, los judaizantes, marranos y los moriscos, ¿sí? Y pidieron los instrumentos que la Iglesia ofrecía para resolverlo. Pese al tono tremendista que la palabra Inquisición ha adquirido merced a la propaganda contraria, no significa más que investigación, y era un órgano judicial con una jurisdicción sobre asuntos religiosos, como hoy existen tribunales sobre asuntos civiles, administrativos, penales, laborales, etc.
La religión formaba parte esencial de la sociedad al mismo nivel que cualesquiera otros ámbitos, y dicho tribunal tenía como misión, explican Galera y Barbadillo, defender aquello en lo que todo mundo creía. No era un instrumento al servicio de la religión, sino al servicio de la dimensión social de la religión. Y por eso existió cuando las costuras de la sociedad se vieron gravemente afectadas, ya fuese por la crisis albigense del siglo XIII, por la crisis judaizante en el siglo XV o por la crisis protestante en el siglo XVI. Y aquí sí me gustaría, pues sí, haberme hecho alguna vez en mi biblioteca de la fantástica enciclopedia británica, que aunque está en inglés, pues ahora ya que existen tantas cosas y ahora que ya sé un poco más de inglés, sí podría obtener muchísima información de esto, porque también tendríamos el punto de vista de la Inquisición de un país protestante como es Inglaterra con el anglicanismo, ¿sí? Y pues después hablaremos también de esto. Bueno, este libro se presentó el 24 de febrero en el Congreso de Diputados de España. Bueno, pero antes de que existiese en España, ya había nacido en Sicilia en 1220 en dependencia directa de Roma. Esto no lo dice la enciclopedia. Y ya como directamente romana en 1223, esto sí lo dice. Todo ello instancia del emperador Federico II de Hohenstaufen para doblegar al movimiento albigense. Ese dato sí lo dice. Este tipo de tribunal eclesiástico prolongó su existencia en toda la cristiandad. Si al principio había actuado en Italia y Francia, con el tiempo lo hizo también en Inglaterra, siendo uno de sus procesos más notorios y lamentables el que llevó a la hoguera en 1431 a la joven santa Juana de Arco. Los reyes católicos no pidieron pues nada nuevo, pero lo que no destaca por nuevo, ¿destacó tal vez por peor? 2. La que causó menos muertos. Es que siempre que se habla de la Inquisición, siempre se habla de los españoles, como si nada más ellos hubieran existido. En fin, el contexto en el que actúa la Inquisición es el de una gran agitación en Europa, en una época en la cual la religión es el elemento de integración social más importante y crucial para la estabilidad política. Por este motivo, todos los países establecieron instrumentos de represión religiosa y se enfrentaron en el campo de batalla por este motivo, sobre todo a partir de la rebelión de Martín Lutero, de su enfeudamiento a los príncipes alemanes. Esto es que el mismo Lutero, pues, ahora sí que como decimos en México, pues se doblegó ante los príncipes y doblegó su doctrina ante la autoridad de ellos, ¿sí? No como el calvinismo, que más bien el calvinismo lo que hizo fue doblegar el Estado a la religión, y de ahí vienen también muchos otros problemas. Pero en fin, la actividad de la Inquisición hay que medirla pues en el contexto en el que actuó, donde resulta ser la más moderada en términos de víctimas. Se calcula que en torno a 4,000 personas fueron las condenadas a muerte tras la sentencia del tribunal durante los 350 años en los que estuvo vigente hasta su supresión definitiva en 1834. Ya habíamos dicho que la misma enciclopedia dice que 32,000 víctimas era muy exagerado. Bueno, la mitad de estas muertes habrían tenido lugar en sus primeros años, y no todas las sentencias se llevaron a efecto, pues muchas eran sustituidas por penas menores si es que había arrepentimiento del acusado. Les vamos a contar leyendas, en este librito hay bastantes, espero que las quieran oír. Como punto de comparación, Barbadillo y Galera recuerdan que los anglicanos desataron en Inglaterra una persecución contra los católicos, con más de 200,000 muertos, y en ese orden de magnitud está el número de los que fueron víctimas los católicos en el centro de Europa, pues en el centro está Alemania, y fue el que adoptó el protestantismo de Lutero, o el número de brujas quemadas en el norte del continente. Tenemos un tercer punto, que era la más benigna. Es un hecho histórico y conocido que había delincuentes comunes. Óiganlo bien, porque este dato también lo he encontrado en otras
publicaciones, claro, católicas y no católicas, de las cuales vamos a seguir abundando después, es un hecho histórico y conocido que había delincuentes comunes que al ser detenidos alegaban delitos contra la fe para ser juzgados por la Inquisición y no por los tribunales ordinarios, porque contra lo que establece la leyenda negra, la tortura y la pena capital eran medios frecuentes en los procesos civiles contra criminales ordinarios, mientras que resultaron excepcionales en los tribunales de la Inquisición, y esto relatan los autores. La idea de un recurso habitual a los tormentos es falsa, lo habíamos abordado en el artículo de la enciclopedia. Solo se aludía a ella en casos de especial gravedad y algo nada habitual en procesos penales normales en España o fuera de ella, en presencia de un médico, que aunque tenían muchas, pero muchísimas faltas, por decirlo así, en conocimiento actual, pues era un médico. Y él debía advertir del riesgo de muerte o lesiones irreparables. Y de hecho la Inquisición no contaba con funcionarios propios que realizara la labor de torturadores, por lo cual era necesario contratar a profesionales del tormento de los tribunales civiles. Las quemas de los condenados eran en su mayoría en efigie, pues aquí ya me parece ritual vudú, pero no importa, ¿verdad? Hacían un mono de tela, trapos y un montón de cosas representando a la persona. Es decir, que ardía un monigote de trapo o madera de manera simbólica, sí, porque sí le prendían fuego. Cuando se aplicó la pena de muerte en la mayoría inmensa de estos casos, se hizo con los métodos entonces corrientes, sobre todo el garrote vil, no quemando vivo al reo. El auto de fe con mayor número de ejecuciones fue en 1680 y de los 61 condenados a la hoguera, 34 lo fueron en efigie. Y les recuerdo que aquí en la Ciudad de México, en la Catedral Metropolitana, entrando, está luego el altar del perdón, que es en donde los condenados precisamente por tribunales de la Inquisición o tribunales civiles, si se les perdonaban las culpas, allí iban a dar gracias por el perdón obtenido. Y esto es algo también histórico. En fin, ¿qué otra cosa tenemos? La cuarta, la única Inquisición sometida al principio de legalidad. Y es en este punto el que realmente marca una diferencia cualitativa y no solo cuantitativa en favor de la Inquisición española frente a las realidades similares de su tiempo. ¿Qué cosa es lo que realmente hay que calibrar? No se trata de comparar la Inquisición con los tribunales actuales, pero sí con los tribunales de su tiempo, pues la leyenda negra contra el Santo Oficio parte de la base de que sale perdiendo en esa comparación, y también un tribunal civil de aquel entonces saldría perdiendo. Vean, por ejemplo, los tribunales civiles de Isabel II de Inglaterra o de Enrique VIII, que condenó a 2 esposas a morir decapitadas, a Ana Bolena y a Catherine Howard, ¿verdad? Bueno, y eso sí, nadie nos dice nada, ¿verdad? Bueno, y sin embargo, es justo al revés. La mayor parte de la represión religiosa en Inglaterra, Alemania o Francia fue el resultado de la voluntad arbitraria de sus instancias políticas. La represión protestante dependía en cada momento del albedrío del soberano de turno y sus macabros caprichos, mientras que la Inquisición española se funda y desarrolla bajo el principio de la legalidad, aunque muchos se rían. Hay mucho que hacer en investigación histórica. Los que me han pedido que hable sobre la Inquisición, pues yo creo que este va a ser uno de los videos más largos, porque después iré haciendo videos mucho más chiquitos. Bueno, esto es en los tribunales. ¿Esto qué quiere decir? Que en sus tribunales tenía su origen en decretos dictados por el gobierno, con una demarcación geográfica, me refiero a los tribunales civiles, un sistema de procedimiento y unas competencias definidas, y solo actuaban contra delitos tipificados y ofrecían al acusado garantías procesales efectivas. Según los autores de este libro, que ambos son doctores en Derecho, esta forma de actuar de la Inquisición constituye su característica más genuina, pues estuvo sujeta a principios jurídicos revolucionarios para aquel entonces, con los de la legalidad, igualdad y procedimiento.
Además, la cultura española era entonces enormemente legalista y formalista, lo que implica la proliferación de archivos históricos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que van a decir que nada tiene que ver al caso. Recuerdan que en Inglaterra, que en las colonias que ahora son lo que forma Estados Unidos, ¿qué pasó con los indígenas? Pues casi aniquilación total y muchos están en reservas. ¿Qué pasa en América? Ah, pues en América sí hay muchas etnias todavía. Sí, pero están sumidas en la pobreza. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero lo que yo quiero resaltar aquí es de que cuando los indígenas hacían tratos con los ingleses, se jorobaban más de la cuenta, que vinieron los españoles aquí y pues que quitaron tierras y todo. Eso es parte de lo mismo, pero que creen que aquí en lo que era España, lo dominado por España, cuando un rey hacía una concesión, si un rey o una autoridad inglesa le hacía una promesa a un indígena allá en lo gobernado por Inglaterra, pues se fregaba prácticamente. Y aquí en España, bueno, en la Nueva España, en Perú y todo, la mayor parte de las cosas prometidas sí se cumplían. De hecho, por eso los indígenas de Estados Unidos primero fueron tan, por decirlo así, pues tan buena onda con los conquistadores ingleses, que creyeron en todas y cada una de sus promesas, porque ya estaban acostumbrados a que España sí cumplía con las cosas, que hubo también revueltas en América española, pues eso es otra cosa, pero hay que analizar también las cosas. Bueno, paradójicamente la búsqueda de transparencia ha perjudicado a la larga a la Inquisición al constar las actas de sus procesos, inexistentes en el caso de las matanzas perpetradas por los países autores de la leyenda negra, como ya les dije, Holanda, Inglaterra, los países protestantes, a ver dónde están esas actas. En cualquier caso, esos archivos también hacen posible mostrar la verdad desnuda de esta institución, tan alejada, como demuestra el libro, de la caricatura denigratoria formulada por sus enemigos. Y pues vamos a seguir con esta serie también de la Inquisición o el Santo Oficio en otros videos más. No voy a hacer videos así, digamos, tan seguidos sobre la Inquisición, pero sí ya he empezado a hacer esta otra serie que se va a llamar Santo Oficio e Inquisición, Leyenda Negra. Así le voy a poner, o algo así le voy a poner en una lista de reproducción. Pues hasta aquí, mis queridos felinos nocturnos, tengo este tema de la Inquisición. Ya hablaremos de Torquemada, seguiremos hablando de la leyenda negra y de todo eso. Y pues yo hasta aquí dejo el tema. Pues bien, mis queridos felinos nocturnos, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios y compártanlo en sus redes sociales. Y más por el momento, yo, Eric León Gatosairetz, pues les deseo un buen día. Hasta la vista.